ahí al frente y leyendo que todo lo ponemos en Cristo, que es el que nos fortalece, haciendo las cosas de tal manera que usted y yo sabemos que estamos perteneciendo a ese remanente, ese pequeño remanente que está ahí, que yo siempre digo, si hay 1, 2, 3 o 4, como ahorita que estamos, siempre vamos a hacer una multitud aplastante, porque nosotros vamos a seguir haciendo la diferencia, nosotros vamos a seguir clamando a un Dios vivo, y nosotros vamos a estar dándole la honra, la gloria, la alabanza y la oración, hasta que Él venga, y después de que Él venga ahí, seguiremos dándole, porque nosotros vamos a vivir juntamente con Él, hasta la eternidad. Entonces, si estamos confiados en esto, estamos esperando ese día grande del Señor, lo estamos esperando. Lo estamos esperando porque nosotros vamos a perseverar hasta el final. Y hasta el final, no lo sé cuándo es, pero seguiremos hasta que Él venga. Y ese día que Él venga, estaremos ahí, alzando los brazos y dándole gracias a Dios. Y estaremos cantando, aleluya, aleluya. Hosana al Dios que viene a la tierra, vamos a decir, si Dios lo permite. Entonces, le doy el espacio a don Gary para que nos haga la oración inicial. En este momento es todo suyo, don Gary. Tita, tienen el micrófono desactivado. Grandpa, the mic. You're on mute. Yeah. Okay. Yep. Gracias. Okay. Father in heaven, we thank you for this beautiful day which you've given us. We thank you for the Lord Jesus Christ, our Savior. We thank you for the Holy Spirit who lives in us and teaches us. We thank you for this predication today. We pray you bless the one who speaks to us and help us to have open hearts, dear God. Thank you for all of your blessings, and we pray for Costa Rica that you will help Costa Rica in their economy and with the epidemic and here too. We just again thank you for all that you are doing in our lives. Help us to follow you and to love you. In Jesus' name, amen. Amén. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, voy a darles vamos en este momento a ver un versículo de la Biblia. Perdón. En Marcos 11. Marcos 11. Mark. Marcos 11. Marcos 11. Versículo 10 y 11. Leve. ¿Dónde está? Leve. 11. Marcos 11. Versículo 10. Perdón, del 9 al 11, perdón, del 9 al 11. Del 9 Este versículo trata de la entrada triunfal de nuestro Yeshua HaMashiach a Jerusalén. Y entre los últimos 3 versículos dice así: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy nosotros quiero que todos digamos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Repitámoslos todos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, hoy estamos diciéndole a Dios en este momento, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque hoy en este momento le estamos dando la bienvenida a este ministerio, a este culto de oración, al Padre Eterno. En este momento estamos aquí declarando que nuestro Yeshua HaMashiach es el bendito Dios Santo de Israel.
y que hoy en este momento estamos orando en sus casas y en la mía, pero sobre todo estamos orando en nuestros corazones. Él ahí ahorita está haciendo la diferencia para que usted y yo creamos que la presencia del Espíritu Santo de Dios está sobre toda presencia y que el Señor Todopoderoso va a cambiar nuestras almas, nuestros cuerpos y nuestras vidas, y sobre todo nuestros espíritus, para ser uno con Él, porque usted y yo estamos buscando la santidad. Entonces, hermanos, que sean bienvenidos este día a esta casa de oración, y que la casa que ustedes la están poniendo hoy ahí es su casa de oración, y ahí están dándole la bienvenida al Todopoderoso. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de nuestro Elohim. Amén. Amén, amén. Gloria Amén. a Dios. Bueno, vamos a una, ¿tiene preparada una adoración, una alabanza? Amén. Sí, Señor. Perfecto. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es sorprendente. Me siento tan amado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo en tu mesa no hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo que la comunión es eterna. Me amaste primero, con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Clamamos por tu amor. Clamamos por tu amor. Nunca falla, nunca falla. Entramos en tu pacto eterno. Amamos tu pacto eterno. Y es tan bello saber, es tan bello saber que soy hijo. Tengo lugar y que tengo lugar en tu mesa. Yeah. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo
comunión es eterna, no va a acabar. Me amaste primero, con amor verdadero. Y esta generación responde, mi respuesta es salvación. Mi respuesta es salvación. Deja que fluya, deja que fluya. Respondemos a su gracia, respondemos a su amor, con todas nuestras fuerzas decimos. Abrázanos con tu amor. Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo. Aleluya. Queremos a Cristo proclamar como estandarte de libertad, que toda la gente pueda ver Queremos a Cristo proclamar como un estandarte de libertad, que toda la gente pueda ver Queremos ver a Jesucristo. Queremos ver a Jesucristo, oh Rey. Levantemos nuestras voces a Él. Queremos proclamar como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Queremos ver
queremos ver, queremos queremos ver ver, a queremos Jesucristo como Rey. Queremos ver, ver, queremos ver queremos a ver a Jesucristo Jesucristo como paso Rey, a paso paso hacia a el paso, frente, poco hacia a poco va ganar la nación, las fortalezas, todas caen y caen y caen. Queremos ver, queremos ver queremos a ver Jesucristo Cristo como como Rey. Rey, Queremos ver, queremos ver, queremos ver queremos ver a Jesucristo Cristo como como Rey. Rey, Queremos ver, queremos ver, queremos ver queremos a ver a Jesucristo como Jesucristo Rey. como Rey, Queremos ver, queremos ver, queremos ver queremos a ver Jesucristo como Jesucristo Rey. como Rey, Queremos ver, queremos queremos ver ver a Jesucristo como Jesucristo Rey. como Queremos ver, Rey, queremos ver queremos a ver Jesucristo como Jesucristo Rey. como Rey. ¡Aleluya! Levantamos su nombre, Señor, en esta nación. Wow, gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor por esas alabanzas tan especiales que Dios nos ha dado en la mañana. Ya, ya. No, fíjate. Bueno, gloria a Dios por esta alabanza que nos está diciendo la pastora. Gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Solo para recordarles que los miércoles tenemos siempre el ayuno congregacional. Ese mismo día a las 7 tenemos el discipulado. Los viernes tenemos oración por Costa Rica y por varias cosas, pero el primordial es orar por Costa Rica. Y los sábados, nuestros cultos de siempre a las 10 de la mañana. Entonces, sean todos invitados y gracias por los que hoy están participando de este culto. Entonces, les dejo a Walter, que él es el que nos va a dar las plenarias para el día de hoy. Entonces, vamos a orar por Walter para que el Señor tome control de lo que él vaya a decir. Bueno, Padre Santo y Dios amado, honra y gloria sea para ti. Espíritu Santo de Dios, bienvenido seas a esta casa, a este lugar, a este momento de oración, a estas señales que se transmiten de esta manera virtual, Padre Santo. Te pedimos a ti, Señor, que tú tomes control de nuestro hermano Walter, Padre Santo, que tú seas el que ponga en su boca lo que él vaya a decir, que sea palabra de Elohim y no palabra de hombre. Padre Santo, que el Ruach HaKadosh, Padre Santo, esté contigo, Padre Santo, y que, Padre, ayúdalo, Padre Santo, a hacer las cosas como él tiene que hacer. Que lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la honra y la gloria solamente sea para ti. Gracias te damos, Señor. Amén. Y ahí queda Walter con ustedes. Amén. Muchas gracias, Juan. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, buenos días. Primero que nada, Shabbat Shalom. Espero que todos estén gozando de esta mañana. Un poquito fría aquí en Costa Rica. Ya Tita me dijo que está un poquito fría allá en Estados Unidos. Pero el Señor siempre es bueno. El sol siempre sale para nosotros. Y hay que agradecerle al Señor de que nos deje respirar y todas las bendiciones que nos da día a día. Bueno, la enseñanza que les traigo hoy, o la prédica, le titulé El Nuevo Pacto. ¿Por qué el Señor me está poniendo a traer esto? Porque nosotros estamos acostumbrados o nos han dado como una doctrina del Nuevo Pacto que tal vez no es lo que nuestro Yeshua HaMashiach fue lo que vino a enseñarnos. Entonces,
creo que nos han enseñado una doctrina que es literalmente una doctrina de hombre. Y vamos a ver entonces a la luz de la palabra qué es, o más o menos vamos a darnos tal vez como una mejor idea de lo que es el nuevo pacto. Como les digo, lo han puesto de una forma diferente, que creo que nuestro Señor no fue lo que nos vino a enseñar. Entonces empecemos en Mateo 15, capítulo 15, versículo 24, por favor. Estamos en Marcos. Yeah. Mateo. 15. Mateo 15, 24. No se los pongo en pantalla porque se me hace muy, muy complicado. Tranquilo. Les voy a dar tiempito nada más para que lo busquen. 15, 25. Mateo 15, 24. 24. 15. 15. Okay. Y este es Yeshua hablándole a los discípulos y dice, él respondiendo dijo, ¿quién? Yeshua, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo hemos venido diciendo repetidas veces últimamente, digamos, en las enseñanzas y en los cultos. Y es que, vamos a ver, Yeshua vino por su pueblo, ¿verdad? Como él mismo lo dice, bueno, por las ovejas perdidas. Y él mismo dice que eso es a lo que él vino. Él vino, digamos, a estas ovejas que estaban perdidas. Y ya vimos también en pasadas prédicas quiénes son estas ovejas perdidas, que es la casa de Israel y la casa o la casa de Efraín, como la quieran llamar. Entonces, ¿por qué entonces este pueblo, por qué está dispersado o disperso entre las naciones? Esto es, como ya también lo habíamos visto, por la desobediencia. Estamos haciendo como un resumen, como para ir entendiendo un poquito mejor, y vamos a hacerlo así como por encima todo esto. Esto fue por la obediencia, por la desobediencia y los pecados del rey Salomón, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? También recuerden que detrás de todo plan de Elohim, y esto es súper importante, siempre se oculta algo que solo él sabe y que solo él comprende en ese momento. Por eso, cuando nosotros pasamos nuestras tribulaciones, nosotros muchas veces no entendemos por qué estamos pasando esas pruebas. Y entonces nos podemos preguntar qué de bueno hay en que el Señor nos sacara de la tierra prometida y nos entregara en cautiverio por años y que fuéramos esparcidos por el mundo entero sin saber nuestras raíces hasta el día de hoy. Regálame un segundo que estoy escuchando aquí. Ahora sí, mejor. Se entrecorta mucho. Yo no sé si es que solo a mí me pasa. A todos les está pasando lo mismo. Sí, correcto, se está entrecortando la señal hoy. Ok, vamos a ver si es por los audífonos. Denme un segundo para cambiar de audífono. Vamos a ver. Ok. Ok. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Vamos Sí. a... Sí, se está escuchando ya mejor, hermano. Ok. Sí, no sé por qué, pero puedo decir por los headset Bluetooth. Ahí me perdonan que se me ve el cablerío ahí en la cara, pero ahora sí, mejor. Sí. Yeah. De veras, sí. Okay. Entonces, vamos a irnos un poquito atrás. Entonces, lo que les decía, nosotros fuimos sacados de la tierra prometida y esto fue con un propósito que solo nuestro Señor lo sabe. Lo que les decía es que muchas veces nosotros estamos en medio de esta prueba. Walter, se oye feo. Se oye feo. Qué raro. Ok. No escucha bien. Oh, no. Ok. Dame un segundo, traigo mi teléfono y me conecto desde el teléfono. Mejor.
Un segundito. Sí, porque es que si no, no se va a entender bien, porque digamos, yo no entendí el principio de algunas cosas que dijo, como se cortó. Entonces, queremos ver. Bueno, ahí son fallitas. Sí, son fallitas que a veces dan, y es parte de esto, pero vamos a cancelar y anular todo espíritu de distracción que quiera venir a entorpecer la prédica de hoy, creyendo que son problemas técnicos de tecnología y que el diablo no va a no va a venir a poner acechanzas ante nosotros para impedir que podamos escuchar la palabra de Dios, porque es más poderoso lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Entonces, nada de esas cosas nos podrá interrumpir y escuchar las buenas palabras de bendición que vienen para nosotros en este día. Sí, amén. ¿Me Bueno, ahí escuchan ahí mejor? Ahora sí. Sí, lo estamos escuchando bien. Ok, perfecto. Nada más espero que los headsets me aguanten. Vamos a ver, ahora sí. Entonces, ok. Lo que les decía era que, vamos a ver, nosotros muchas veces pasamos tribulaciones y no entendemos el por qué o el motivo. Como por ejemplo, este tema de la casa de Israel y que estemos dispersos por el mundo entero. ¿Ok? Entonces, recordemos que nuestro Señor siempre tiene algo especial para nosotros, que todo lo que el Señor hace es por un motivo. Aunque nosotros no lo entendamos, Él siempre está en control de todo. Entonces, ¿para qué fue que nosotros o el pueblo fue disperso entre las naciones? Esto fue un plan de nuestro Señor, de nuestro Elohim de Yahweh, para que nosotros, cuando volviéramos a Él, su pueblo, ya estuviéramos literalmente en todo el planeta, en todo el mundo, y así poder llevar su palabra. Entonces, de algo que uno podría haber dicho, esto es algo muy malo para nosotros, obviamente después de que ya nosotros pedimos perdón de pecados y demás, nos volvemos a Él, y ya con esto, ya nosotros estamos, ¿me están escuchando bien? Sí. Ahora sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya con esto, el pueblo, nosotros ya estamos en todas las naciones, como lo dice la palabra. Y así como lo dijo nuestro Yeshua en Mateo 28, del 19 al 20. Si gustan, lo buscan un segundito, mientras yo me acomodo un poquito mejor aquí. Mateo 28. 28, 19 y 20. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Mateo 18. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice la palabra: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí vemos cómo nuestro Yeshua, que este fue el plan, o sea, ese fue el plan de nuestro Señor desde el principio. No solo el hecho de que nosotros nos arrepintamos y buscar el perdón, sino que el Señor sabía que el momento en el que nosotros nos íbamos a volcar a Él iba a llegar, que nosotros íbamos a poner nuestra mirada a Él. Entonces, ya estaríamos nosotros en todas las naciones para llevar su palabra. Entonces, podemos ver cómo de algo que uno podría ver como negativo en su momento, Yahweh lo hace con un propósito, nuestro Elohim lo hizo con un propósito. También podemos notar en el versículo 20
que dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, seguir las enseñanzas de Yeshua, que eran básicamente la Torá. Recuerden que en ese momento no existía, no había ningún nuevo pacto, nuevo testamento, como le quieran llamar. Eso no existía en ese entonces. Entonces lo que enseñaba nuestro Yeshua era literalmente la Torá. Y lo que enseñó Yeshua fue eso, Torá, fueron los profetas. Eso era lo que enseñaba Yeshua. Aquí quiero hacer una pequeña anotación de por qué se habla, digamos, de la casa de Israel, que son las ovejas perdidas. Como ya todos lo sabemos, fue la carta de divorcio y demás, que ya eso ya lo habíamos visto. Y la casa de Judá, que son los judíos ortodoxos, que ellos todavía están en la tierra prometida, pero ellos no es que están en la tierra prometida porque ellos sí hicieran bien las cosas o porque ellos sí estén, digámoslo así, por llamarlo de alguna forma, bien. Porque recordemos que la casa de Judá o los judíos ortodoxos, ellos no creen en Yeshua. Ellos aún están esperando la venida de su Mesías. Pero ellos sí cumplen Torah. Ellos cumplen la Torah al pie de la letra. Ahora, otra cosa que hacen mal es que tienen una Torah oral hecha por ellos o hecha por el hombre, que eso es algo que también obviamente está mal, pero ellos sí cumplen la Torah. Ellos comen kosher. Kosher es que comen comida que la palabra dice que es comida limpia, por así decirlo. No comen comida inmunda como camarones, cerdo y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, la casa de Israel? ¿O qué es lo que pasa aquí? La casa de Judá sigue Torah, pero no tienen a Yeshua en su corazón. En cambio nosotros, la casa de Israel, tenemos a Yeshua en nuestro corazón, pero no seguimos Torah. Y es ahí entonces donde está, digámoslo así, el problema. Las dos casas están divididas y cada una tiene un pensamiento, digámoslo así, contrario a la otra casa. Entonces es aquí de donde vemos, digamos, estos problemas o estos, digámoslo así, conflictos. Por eso es que nosotros no hemos llegado todavía a ser un pueblo unido, un pueblo completo. Nosotros deberíamos de ser el pueblo de Israel. Nosotros no deberíamos ser que la casa de Judá, que la casa de Israel, que los goyim, que llaman ellos, que son digámoslo así, como los extranjeros o demás. No, nosotros deberíamos ser una casa. Pero por estas creencias de que los judíos creen que el Mesías no ha llegado y nosotros creemos que la Torá ya fue y que es una ley vieja, entonces, o sea, los dos, el pueblo de Israel está totalmente, digámoslo así, mal. Entonces, ¿qué debemos hacer para estar bien con nuestro Señor? Lo que debemos hacer es tener Torah, o sea, seguir la Torah y tener a Yeshua en nuestros corazones y saber que Él es el Mesías, que es lo que hemos tratado de estar haciendo nosotros. Hemos estado tratando de seguir la Torah teniendo a Yeshua en nuestro corazón. En Juan 10:16, Juan capítulo 10, versículo 16, Juan capítulo 10, versículo 16. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que es, digamos, las ovejas y demás. Esto lo vamos a ver muy rápido. Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces el versículo 16 nos dice o nos habla de las ovejas que no son del redil. Y yo entendería por esto que son lo que llaman los judíos los goyim, los extranjeros. Entonces, tenemos que entender que el Señor no hace acepción de personas mientras lo busquemos de corazón, sigamos su Torah, y esto es súper importante. O sea, creer en Yeshua, nuestro Salvador, y tener la Torah. Con esto seremos salvos. Con esto vamos a ser salvos. Toda la palabra nos dice eso. Toda la palabra nos habla, desde Génesis hasta Apocalipsis, de la ley.
¿Y qué es la ley? La Torá. ¿Qué seguía Yeshua? La Torá. ¿Qué seguía Yeshua? La ley. Entonces, en Juan 11, Juan capítulo 11, versículo 49. Juan 11, 49. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua, que Jesús, había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ojo, aquí podemos comprender, si leemos con detenimiento, cómo hasta Caifás, que era el sumo sacerdote en ese año, y que dicho sea paso, no era seguidor de Yeshua, obviamente no era seguidor, fue tomado por Yahweh y fue utilizado para cumplir la misión de Yeshua, que era morir en el madero, para congregar a uno los hijos de Israel. O sea, las dos casas, hacerlas en una. O sea, convertirnos en un solo pueblo. Entonces, aquí podemos ver cómo el dicho que muchos decimos, ¿verdad? Cuando el Señor ordena algo, hasta el diablo le tiene que obedecer. Obviamente Caifás estaba manipulado por el diablo, estaba cegado por el diablo. Entonces, pero Yahweh utiliza a este hombre, a Caifás, para cumplir su cometido. ¿Y cuál era ese cometido? De Yeshua tenía que morir por nosotros en el madero. Entonces, nuestro Señor agarra a este hombre, Caifás, digámoslo así, que lo deja que caiga en la tentación de Hasatán lo manipula y busca cómo matar a Yeshua. Entonces, de algo que uno puede decir, híjole, o sea, esto, qué bueno puede traer. Vean lo que trajo, nos trajo nuestra salvación, nos trajo la limpieza de pecado, nos trajo romper esa carta de divorcio, muchas cosas detrás de eso, de algo que uno puede pensar o que uno puede ver en ese momento malo, nuestro Señor siempre tiene algo detrás de eso, siempre hay un trasfondo que solo Él sabe y que va a ser para nuestro bien. ¿Okay? Entonces, ahora bien, vamos a ver el nuevo pacto. ¿Okay? ¿Con quién fue que se hizo ese nuevo pacto? Si fue con, no sé, iglesias cristianas, católicas, no sé, con X denominación. Eso lo vemos en Jeremías 31, Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 33. Jeremías. Vean cómo desde Jeremías, o sea, muchísimos años antes de Yeshua, ya se está hablando de un nuevo pacto que va a venir. Esto lo profetizó Jeremías capítulo 31. Capítulo 31. Versículo 31 al 33. 33. Ya para meternos un poquito más en lo que es el nuevo pacto. Entonces, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33 nos dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Ojo que Yahweh dice que Él era un marido para nosotros ya. O sea, Él era un marido para nosotros. Esto, bueno, ya lo hablamos mucho en predicas pasadas. Yahweh nos dio sus mandamientos y se casó con nosotros, con su pueblo. En el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Entonces, estos versículos son muy utilizados para decir también que es que tenemos un nuevo pacto, ¿ok? Que se vino este nuevo pacto y no sé, que ya ahora es diferente, que ya ahora vivimos solo por gracia y que ya nada más importa. Entonces, lo que pasa es que se leen solamente estos versículos
y dicen que es que la Torá ya fue, o sea, que es que ya la Torá ya pasó, porque aquí lo que dice es que Yahweh dice que, un segundito, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y después dice que no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces se toman de aquí para decir que es que ya es un nuevo pacto, que ya la Torah ya no es, que ya no hay que seguir nada de la Torah y demás. Pero si lo estudiamos en un contexto completo, podemos ir a Hechos 1:8. Vamos a ver un poco, digamos, el contexto, a ver si es cierto de este nuevo pacto, si es que totalmente invalidó la Torá o qué fue lo que pasó. Hechos 1:8. Porque en Jeremías, en el versículo 33, Hechos 1:8 es lo que vamos a leer. En el versículo 33 de Jeremías dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, el pacto nuevo, el nuevo pacto va a ser este. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Entonces, en Hechos 1:8 nos dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, repito, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En Efesios 4:30 dice, no agravien el Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, con el cual fueron sellados para el día de redención. Se los voy a dar rápido para Juan 14:26. Todo esto nos está hablando del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ojo aquí, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Entonces, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, entonces nos es dado por Yahweh y con esto Él nos da la Torá y la tenemos en nuestra mente. ¿Okay? No quiere decir que Jeremías 33 lo que está diciendo es que la Torá va a ser abolida, ¿no? Lo que está diciendo es que va a ser escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Por medio de qué? Por medio del Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el mismo Yeshua dijo muchos años después que él no vino a abolir la Torá, sino que más bien vino a cumplirla y que después de él iba a venir el Consolador, el Ruach HaKodesh, para darnos la sabiduría y entendimiento en nuestras mentes y corazones. Y a esto es lo que se refiere entonces el versículo 33 de Jeremías, con que la ley estará en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque vamos a tener el Ruach HaKodesh. ¿Okay? Porque el Ruach HaKodesh nos va a mostrar el camino, porque por medio del Ruach HaKodesh nosotros vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que tenemos que seguir y lo que no tenemos que seguir. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, porque no es que estemos viviendo, digamos, solo por la gracia y lo demás no se debe seguir. Recordemos que yo siempre lo he visto así, somos salvos por la gracia, ¿okay? Por la gracia de Yahweh, por la gracia de nuestro Yeshua, porque como lo hemos dicho muchas veces, si bien nuestras obras no van a ser tomadas en cuenta, nuestras obras van a ser más bien tomadas en cuenta, nuestras obras sí van a ser tomadas en cuenta, pero bien no van a ser suficientes para nuestra salvación. Entonces es ahí donde entra la gracia de nuestro Señor para nuestra salvación. Pero no quiere decir en ningún momento que por la gracia que estamos viviendo nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, que nos vamos a quedar sentados, que no nos vamos a leer palabra, que no vamos a ayunar, que es algo que nos manda nuestro Señor a ayunar. En toda la Tanaj vemos que los profetas ayunaban, Yeshua ayunaba, y que nos hace a nosotros diferentes para no ayunar. ¿Okay? Entonces, eso no es religiosidad, eso está escrito en la palabra y es algo que debemos seguir. Entonces, la gracia para mí es literalmente eso. Somos salvos por gracia, pero no quiere decir
que nosotros vamos a vivir únicamente por gracia y que no vamos a hacer absolutamente nada y nos vamos a quedar nada más quediticos, porque no, ya estamos salvos, entonces haga lo que yo haga, voy a ser salvo. Eso es un pensamiento que escuché hace poco y es un pensamiento que a mi parecer está totalmente mal. Y bueno, entonces, ¿por qué les traje también esos versículos de Jeremías? Porque como dije, es uno de los principales versículos que usan para decir que la ley ya no es y que ya no debemos seguirla. Entonces, en toda la Tanakh, como les dije, se habla de la ley, inclusive en el Nuevo Pacto, siguen hablando de la ley. Es para siempre, la ley recordemos que es perpetua, la ley es para siempre. Inclusive los apóstoles, inclusive Pablo, habla de la ley. Entonces, o sea, ¿qué nos hace a nosotros diferentes para decir que ya eso ya no? Hay una parte donde Pablo habla de la circuncisión, que esto se me acaba de venir, no tengo los versículos, pero Pablo habla de que la circuncisión en carne ya no es, sino circuncisión del espíritu, bueno, circuncisión del corazón, perdón. Pero después vemos cómo él toma a Timoteo y le hace la circuncisión. Entonces uno se pone a pensar y uno dice, bueno, entonces, ¿se tiene que circuncidar o no se tiene que circuncidar? Sin circuncidar, perdón. Eso es algo que le estaba pidiendo el Espíritu Santo a Raja Kodesh, que me revele. A lo que yo he visto y a lo que he entendido es que Pablo habla de que primero, digamos, se agarra al creyente, se le instruye en la palabra, se le instruye, lo guía, y después se le puede hacer la circuncisión, si la persona así lo desea. Eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo leí, no sé si los pastores quieren opinar algo de eso, pero a mí me pareció sumamente interesante esta parte porque primero entra Pablo y dice que la circuncisión ya no, que es una circuncisión del corazón, pero después circuncida a Timoteo. Entonces, dígame, Paz. Bueno, yo sí voy a hacer un comentario con respecto Ajá. a lo que usted dice. Vea, cuando usted habla de Pablo, cuando él habla, eso está en Hechos 11. Ajá. Vamos a ir a Hechos 11 para no decir nada de lo que no esté en la palabra. Hechos 11. Hechos 11. Hechos 11. Hechos. Ahí donde estoy yo, Señor. Hechos 11. No, Hechos 11 no. Vamos a ver el concilio de Jerusalén. Es el 15. Hechos 15. Okay. Eso es lo que usted está hablando ahorita. Cuando Pablo, y eso voy a explicar un momento aquí. Es cierto lo que dice Walter, pero porque hay muchos pastores, que yo lo dije la semana antepasada, creo que fue la antepasada, ¿por qué no creen o que dicen que ya no estamos bajo la ley? Bueno, hubo un concilio en los Hechos, o sea, una discusión entre los apóstoles y los judíos. Entonces, cuando Pablo les dice, o sea, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, le dice los judíos, ¿verdad? Pero dice, entonces Pablo dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión contienda, no pequeña, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles. Entonces, más adelante dice, vamos a ver el 4, y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces dice el 5, pero algunos de la cesta de los fariseos, ojo, era una cesta, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidados y mandarles que guarden la ley de Moisés, ojo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer ese asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros.
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ojo, purificando por la fe sus corazones. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Ustedes me están diciendo a mí que yo debo conciliarlos a ellos, pero nosotros no hemos cumplido la ley como tiene que ser. O sea, porque ustedes me están poniendo a ellos una carga. Entonces dice, ahora dice en el 11, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, por la gracia, no por la ley, por la gracia. Porque si usted cree, recuerde que usted confiesa para salvación. De igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuáles grandes señales y maravillas. Miren, más adelante ustedes pueden leer al final. Dice, en el 19, lo voy a leer así, ustedes pueden leer el resto. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles, dice Pablo, por lo cual yo no juzgo que se inquieta a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que les escriban, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. En las sinagogas donde he leído cada día de reposo. Ojo aquí, ¿a quién le está hablando Pablo y Pedro? ¿Con quién estaban reunidos? Con los gentiles y los judíos. No estaba hablando con la gente que no había aceptado al Señor, sino con gente que ya estaba sabiendo la palabra. Nunca he oído en el Nuevo Testamento donde Pedro, Pablo invadan la ley. Ellos dicen, hemos venido a cumplir la ley. Pero lo que Walter está diciendo, ¿cuál es el nuevo pacto? Vamos a ir a Hebreos 8 para dejar a Walter, porque Walter es el que está predicando, no yo. Pero solo para cerrar con esto, Hebreos 8. Walter leyó Jeremías 31, donde hay un nuevo pacto. Pero ¿cuál es realmente el nuevo pacto? ¿Cuál es ese nuevo pacto? Les voy a decir cuál es el nuevo pacto. Hebreos 8. Dice Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor y no al hombre. Porque todo sumo sacerdote está construido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Todo lo que Moisés vio, todo es modelo de lo que Cristo hizo en la tierra. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Oiga, está hablando Jesús. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin efecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. Ahí en el 8 en adelante ustedes pueden ver lo que ellos profetizan. Y vea lo que dice en el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Elohim le dio a Abraham el pacto de circuncidarse, pero ya no se circuncidan como hablaba Pedro y eso, sino que se circuncida el corazón. Yo no lo pronuncio bien, pero lo que se circuncidamos es el corazón, no el prepucio. Ese es el nuevo pacto.
pero la ley, los mandamientos, como dijo Pablo, y como dice Walter, la ley sigue vigente hasta el día de hoy. Tenemos que volver a la Torá, como habla Jeremías 31 y más adelante las promesas de restauración para la casa de Israel. Sí, amén. Muchas gracias, Paz. Perfecto. Entonces quedamos claros. Muchas gracias. Ok, para continuar, entonces, a como han sacado de contexto este versículo de Jeremías, también han sacado de contexto muchísimos otros versículos que lo que hacen es eso, leer nada más ciertos versículos y con eso se quedan con una idea y ya lo exponen como si fuera palabra de Elohim. Vamos a Romanos 10, por favor, capítulo 10. Romanos. Now Romanos. Capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 4. Y nos dice la palabra, Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Ok, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Entonces, si leemos solo este versículo, como lo hacen en muchas iglesias y en muchos lugares, leemos que la ley fue finalizada por Yeshua, que todo el que cree en Yeshua no tiene que seguir la ley, y así es como se lee en muchísimos lugares, como les digo. Pero ahora vamos a leer el contexto completo, porque dice así, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moshe, se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Cristo. Entonces, si lo leemos bien y completo, no dice que Yeshua quitó la ley en ningún momento. Yo más bien lo leería algo así, como que la ley fue dada con el fin que es Yeshua, que es Cristo, para justicia a todo aquel que cree en él. Entonces, es algo así como un, no sé si es la palabra correcta, pero como un complemento, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, no es que Yeshua vino y la quitó, él mismo lo dice, es que está tan claro como el agua. Yo no vine a abolir la Torá, él lo dijo, lo dice Yeshua, no lo dijo, ni siquiera lo dijo ningún apóstol, fue palabra de él, palabra de nuestro Elohim. Y entonces agarran estos versículos, los sacan de contexto y enseñan algo que no es la realidad. Y si seguimos por el mismo paso, que es como fuimos nosotros, instruidos o enseñados, vamos a Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Eso ya de la Torá. Vamos a volver a la Torá, Deuteronomio 14. Entonces nosotros fuimos enseñados e instruidos a comer lo que queramos. Si usted quiere comer lo que sea, cómalo. Pero Deuteronomio 14, versículo 3 nos dice, nada abominable comerás. Voy a leer solo unos cuantos versículos porque es bastante largo. Estos son los animales que podrás comer, que podréis comer. El buey, la oveja, y nos dice qué podemos comer. Entonces, en el versículo 7 nos dice, pero estos no comeréis entre los que rumian, los que tienen pezuña y demás. Entonces, el Señor nos está instruyendo qué comer y qué no comer. Así vamos, así sigue todo hasta el versículo 19. Nos dice, coman esto, no coman aquello. ¿Y qué es lo que nos han enseñado a nosotros o qué es lo que se está enseñando en estos momentos? Para decir entonces que sí se puede comer. Entonces, el Señor nos dice que no se puede comer. Entonces, ¿qué es lo que están utilizando para decir, no, es que sí se puede comer? Hechos 10, vamos a Hechos 10. Ya sabemos qué es lo que vamos a leer, ¿verdad? Yo creo que ya estamos, ya hemos pasado por esto, digamos, por estas palabras varias veces. Hechos capítulo 10, versículo 10. 10. Y es la revelación que se le da a Pedro. Y dice así, Hechos 10, capítulo 10, versículo 10. Y tuvo gran hambre, ¿quién? Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 11 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Versículo 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo.
Y le vino una voz a Pedro diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez, lo que Elohim limpió, le dice, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, hasta ahí llegan en la mayoría de iglesias o los cristianos, mayormente llegamos hasta ahí, decimos, ahora sí voy a comer lo que yo quiera. Pero no siguen leyendo más allá y no dan el contexto de ese momento. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta al leer este pasaje es que esta visión está ocurriendo aproximadamente como 11 años después de que Pedro conoció a Yeshua por primera vez. Recordemos que Yeshua tuvo un ministerio como de 3 años y medio, más o menos, en lo que se calcula, y esto fue inculcando a sus discípulos las doctrinas correctas. ¿Okay? Luego, durante los otros 8 años aproximadamente, gracias al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que es el que nos da el discernimiento, los apóstoles reafirmaron lo aprendido con Yeshua. Entonces lo reafirmaron, lo practicaron y fueron a enseñar estas doctrinas, así como Yeshua les mandó y como nos manda a nosotros. Entonces sería ilógico y más aún, yo diría que es absurdo, pensar que 11 años después de haber comenzado su aprendizaje Pedro a los pies de Yeshua y todos los apóstoles, después de 11 años no supieran cuáles son las doctrinas correctas de la ley dadas por Yahweh en la Torá. Entonces, si vemos en profundidad estos versículos, Pedro lo que le dice a la voz, que no sabemos si es un ángel o fue Yahweh el que le mandó, cuando el versículo 13 dice, fue Yahweh, la voz del Señor le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Vean que Pedro lo que le dice es, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Ok? Pero no le responde algo como, sí, Señor, voy a hacerlo inmediatamente porque tú me enseñaste. Él no le dice tampoco como, sí, Señor, porque el Ruach HaKodesh me dice que sí lo haga. No, él inmediatamente escucha estas palabras y él dice, no, pero un momento. O sea, yo nunca he comido cosa inmunda, jamás lo he hecho. Y ahora me estás diciendo que los mate y come lo inmundo que tú dijiste que no. Entonces, el Ruach HaKodesh nunca nos ha dicho, o nunca ha dicho, digámoslo así, que comiéramos lo que quisiéramos. Eso no es palabra de nuestro Señor. El Señor no nos manda a hacer eso. ¿Okay? El Señor nunca nos mandó también a decir que, por medio del Ruach HaKodesh, que ya los sábados no son los días de Él, sino los domingos. ¿Okay? O que ya no santifiquemos las fiestas porque ya no son. No, todo esto son doctrinas de hombres. Eso no es dado por Yahweh, eso no es dado por el Ruach HaKodesh, porque él no se va a contradecir. Él dice que la ley es perpetua y después de decir que la ley es perpetua, él no va a llegar y a decir, bueno, ya listo, hasta aquí terminó. No, porque es perpetua. Perpetua es hasta el final, o sea, hasta siempre. Eso no tiene un final, es perpetuo. Entonces, esa es la ley. Lo que nosotros hemos aprendido son enseñanzas de hombres, ¿ok? Son cosas que han puesto los hombres, religiosidad y demás, religiones, iglesias, todo esto son cosas impuestas por hombres, enseñanzas de hombres, y nunca el Ruach HaKodesh, nunca Yahweh va a enviar el Ruach HaKodesh para enseñar algo que está contrario a las leyes de él. ¿Me explico? Entonces es totalmente ilógico pensar que Elohim le está diciendo a Pedro, por medio del Ruach HaKodesh, mata y come animales inmundos. Si vamos a Hechos 11, que está ahí en una página adelante, y aquí vemos lo que significa entonces esta visión de Pedro. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Elohim. Y los gentiles, o sea, los judíos considerados, y son considerados inmundos por los judíos. Entonces, esto fue lo que pasó. Y dice en el versículo 2, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él
los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos y demás, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro llega y les comenta lo que él vio. Entonces la visión que él vio no fue mata animales inmundos y cómetelos, sino no llames inmundos a los gentiles, porque los gentiles son parte de mi pueblo. Ahora Yeshua murió por nosotros, nos unió en una sola casa, en un solo pueblo, y ya no existe, digamos, o sea, ya no hay acepción de personas, no existe eso de la acepción de personas, que es lo que hacían los judíos. Entonces, lo que quiere decir esto es que Yeshua, Yahweh, le da esta visión a Pedro para decirle, no es que tienes que matar animales y comer inmundos, sino que llévale la palabra, llévale mi palabra a los gentiles. Llévale mi palabra a los gentiles, ya los gentiles pueden escuchar mi palabra, porque lo que yo hice puro, no lo llames tú inmundo, ya el Señor nos limpió, ya el Señor limpió a los gentiles, ¿ok? Entonces, esto es lo que quiere decir ya en contexto y ya leyendo bien los versículos, esta visión que tuvo Pedro, y no como lo enseñan en muchos lados, que es que ya ahí ya uno puede comer lo que quiera. Entonces, yo les pregunto, hermanos y hermanas, ¿ustedes creen que el nuevo pacto es lo que se está predicando en este momento? Y no me contesten. Si ustedes creen que eso es lo que se está predicando y que está bien que ese sea el nuevo pacto, está bien. O es más bien una doctrina opuesta totalmente al significado del nuevo pacto y a lo que dejó Yeshua en la tierra. A mí me parece que es esto segundo. Para mí es algo que está totalmente... segundo, creo que se me desconectó, se me escucha. Ajá. Entonces, para mí es algo que está totalmente opuesto, es algo totalmente opuesto. Esto del nuevo pacto, inclusive yo casi que quitaría esa paginita ahí de la Biblia que dice nuevo pacto y la leería totalmente corrida, porque es que eso lo que hace es como dividir dos historias, como si existieran dos historias. No, esto es una sola historia, es la historia de Yahweh, es la vida, es lo real, lo que ha pasado, es la historia de nuestro Elohim y es completa, ¿okay? No es que hay una mitad y otra mitad, no, es una historia completa, es la historia de Yahweh, el Elohim de Israel, nuestro Elohim y demás. Entonces, yo no creo también que Yeshua haya venido a enseñar lo que nos han enseñado a nosotros hasta el día de hoy. Ya nosotros, a la luz de la escritura, hemos visto muchas veces que la palabra se ha tergiversado. Entonces, el Señor dice que Él viene por un pueblo limpio, por su novia, sin mancha ni arruga, ya lo vimos, libre de pecado, que se somete a la voluntad de Él. ¿Okay? Y el Señor lo que le dijo a los apóstoles fue, y nos dice a nosotros, vayan, hagan discípulos y enseñen lo que yo les enseñé. Entonces, ¿por qué estamos enseñando muchas veces cosas que Él no enseñó? ¿Y por qué nos han enseñado a nosotros cosas que Él nunca enseñó? Entonces, para terminar, hermanos, la idea que les quería traer es que no nos dejemos engañar con ideas de un nuevo pacto que está sobre la ley o que sobreescribió la ley, que inclusive la llaman vieja. Que yo sepa, la palabra de nuestro Elohim es eterna y la Tanakh, la Biblia, no es un libro que pase nada más así de moda como para decir es que eso es viejo. ¿Okay? Hablar de una ley vieja es decir que la Torah es antigua, que ya no sirve y también digamos que ya no es, digámoslo así, importante. Si lo vemos en toda la Tanakh, en toda la Biblia, ¿okay? Se habla de la Torah, se habla de la ley se menciona en toda la Torah, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, en la Torah se basan los profetas, en la Torah se basaron los apóstoles, en la Torah se basó Yeshua HaMashiach cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, ¿la Torah ya pasó? No creo. ¿Hay un nuevo pacto? Hay un nuevo pacto. ¿Ok? ¿Sobreescribió la Torah? No creo que sea así. Hay un nuevo pacto, sabemos lo que pasó, sabemos que Yeshua vino, murió por nosotros, sabemos lo que hizo, nosotros nos volvemos a casar con Él
Y eso es parte del nuevo pacto, ¿ok? No es que debemos de dejar lo que ya fue, lo que nos fue enseñado. Sí debemos de pedirle mucho al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que nos muestre el camino, que nos enseñe lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? Porque son momentos, y la palabra siempre lo dice, perdón, que en los últimos tiempos va a haber confusión, van a haber falsos profetas, van a haber personas que lleven un evangelio que no es el correcto, que van a llevar palabras que no vienen de Yahweh, diciendo que son de él. Entonces, en estos momentos nosotros lo que debemos hacer es pedirle al Ruach HaKodesh, pedirle a nuestro Yahweh por medio del Ruach HaKodesh, que nos dé el discernimiento para hacer las cosas de la mejor manera, que él crea correcta, seguir nosotros leyendo la Tanaj, la Biblia, de principio a fin, tener discernimiento, leer bien, leer, saber lo que estoy leyendo, tener un contexto de lo que estoy leyendo, no dejemos que nos den solo 2, 3 versículos y que nos digan, es que esto es lo que dice, ¿no? Usted agarra entonces y va, ok, ¿qué capítulo es? Y se lee todo el capítulo, y si puede leer el capítulo anterior y el capítulo siguiente, lo leen para ustedes ya tener un contexto de lo que se está hablando, ¿ok? No dejemos que nos digan, es que este versículo dice esto, si usted está leyendo el versículo, pero lea todo el capítulo, ¿ok? Que no nos vengan a enseñar cosas que no son, cosas que no es, que están en la Torah, pero que ellos sacan de contexto. Entonces, creo que nos damos como, ya nos hemos dado como una mejor idea de lo que quiere nuestro Yeshua, de lo que él nos vino a enseñar, que fue Torah, y de lo que él busca que nosotros hagamos. Entonces, espero que les quede, digamos, esa idea del nuevo pacto, ¿ok? Que no es lo que en muchos lados se está diciendo, que no es que vamos a vivir por gracia y que ya yo no hago absolutamente nada, porque así lo escuchamos de una persona ahí hace poco, que yo no hago nada porque es que yo no vivo bajo la ley, yo vivo bajo la gracia. Y literalmente no hace absolutamente nada. Entonces, eso es algo muy peligroso, eso no es. Leímos en Apocalipsis, en el trono del juicio blanco, que hay un rollo, el rollo del libro de la vida, y hay un rollo con lo que nosotros hacemos. Entonces, que no va a ser suficiente lo que yo haga, no va a ser suficiente. Pero ahí es donde sí entra la gracia. No es que yo no hago nada porque yo ya soy salvo, haga lo que haga, entonces con ese pensamiento, yo podría ir a robar, matar y hacer lo que me dé la gana porque yo soy salvo por gracia y listo. No, eso no es así. Entonces, no dejemos que estas doctrinas de hombres estén por sobre el Ruach HaKodesh, estén por sobre Yahweh, estén por sobre lo que Yeshua nos vino a enseñar, que fue vivir en obediencia, vivir con los mandamientos y vivir en armonía, digamos, unos con otros. Entonces, eso era, digamos, básicamente lo que les quería traer, lo que el Señor me puso, hablar un poco de ese nuevo pacto, entre comillas, que nos han estado enseñando, que yo creería que no es, digamos, la verdad, no es lo que el Señor vino a enseñarnos. Y vuelvo y le repito, pedirle mucha sabiduría a nuestro Señor, porque en este momento se ven muchísimas religiones, se ven muchísimas, inclusive muchísimas, se han sacado miles de religiones a partir del cristianismo, que fue otra religión impuesta por hombres, pero a partir de eso vemos inclusive a los Rastafaris, a los jamaiquinos estos. Ellos no sé si sabían, pero ellos son judíos, eran los judíos de la casa de Judá, que fueron sacados a Etiopía. Ellos vivieron ahí y ellos tienen una noción, dicen que creen hasta en Yeshua, y dicen que Yeshua sí fue un profeta, pero que no fue el Mesías, y creen que otro hombre ahí que vino ya sí era el Mesías y todo, y así han salido muchísimas religiones, el cristianismo, testigos de Jehová, los musulmanes también son parte de estas ramas. Entonces, son de lo que vino a hacer Yeshua, sacaron un montón de enseñanzas erróneas. Entonces, nada más les pido, digamos, que tengamos el discernimiento, que leamos, que entendamos y que sigamos firmes, pidiéndole siempre sabiduría
a nuestro Yahweh por medio del Ruach HaKodesh para hacer las cosas que son correctas, para hacer lo que Él nos dice y para no hacer lo que el hombre nos está diciendo que hagamos, que es lo que estamos viviendo en este momento. Y creo que con eso concluyo. De igual forma, los invito a seguir firmes, seguir leyendo. Y igual pues les repito, no dejen que con un versículo ya les enseñen algo. Lean todo el capítulo, lean el capítulo anterior y se pueden leer toda la Tanakh de principio a fin. Y eso les va a dar mucho entendimiento. Y listo, pues con eso me despido. Espero que les haya agradado a sus corazones, que haya sido una palabra que haya sido enviada por nuestro Señor para abrirnos los ojos y para tener mayor entendimiento. Sí, amén. Gloria a Dios, guardecito, porque de verdad es palabra de Dios. Solo quiero que vayamos a Jeremías 32. Vea, esos capítulos que nosotros les damos, deberían ustedes anotarlos y leerlos en su casa, porque el profeta Jeremías habla de ambas casas, de las dos casas que tocaron, que es Judá y es Israel. Recordemos que Jeremías también habla del olivo de Israel, y Pablo nos lo recuerda en Romanos 11. Y Pablo habla del mismo evento que habla Jeremías. Entonces yo quiero que veamos una de las restauraciones que Elohim, que es de su plan perfecto hasta el día de hoy, que se está cumpliendo, en Jeremías 32, del 37 al 41. Vamos a leerlo. Vean lo que dice. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que teman dice ahí, perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en la verdad y de todo mi corazón y de toda mi alma. Vea que es una promesa de restauración que Elohim nos da, y a todo el pueblo, a los que estamos injertados. Recuerde que somos injertados en las ramas de Israel, y que Dios en su plan perfecto nos ha incluido a nosotros. Me alegra mucho que Walter se refiera a esto. También les quiero mencionar, y ahí que lo acomoden, lean Ezequiel, los capítulos. Vamos a ver, Ezequiel, vamos a ver dónde era que lo tenía por aquí. Ezequiel 9 y 10. Ezequiel 9 y 10 habla sobre los profetas que hicieron perder la visión de la casa de Israel y profetizando de su corazón y no de la palabra de Yahweh. Ezequiel habla, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, el profeta Oseas, el profeta Amós, hablan sobre toda la restauración y el plan perfecto que tiene Yahweh con su pueblo. Joel anuncia el fin de los tiempos en el capítulo 2, 1, y ahí ustedes lo pueden leer. En el capítulo 3 anuncia el juicio de las naciones. El profeta Amós también anuncia el juicio contra las naciones, y vienen muchas cosas en las cuales nosotros podemos empezar a leer. Pero es importante que vayamos entendiendo cuál es el plan perfecto de Dios. Y el plan perfecto de Dios es que nosotros volvamos a la Torá, a la palabra. No hay Antiguo Testamento. Toda la palabra del Génesis al Apocalipsis es una misma, y toda habla de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio y desde antes de la eternidad, ya Dios tenía un plan perfecto.
Recordemos, hermanos, alguien dijo un día estos, yo oí decir a alguien, estamos Alberto y yo, y dijo que Estados Unidos no, la Biblia no habla de que Estados Unidos sea parte del plan de Dios. Y yo déjeme decirle que no dije nada porque reaccioné muy tarde, pero la palabra sí habla de Estados Unidos, sí habla claramente, habla del rey sirio, y uno de los presidentes que tenemos actuales, que es Donald Trump, él representa a ese rey sirio en las naciones. Cuando Estados Unidos ya deje de tener el respaldo de Dios, que va a ser muy pronto, si Donald Trump no queda ahorita, veremos cosas muy desagradables ya en este tiempo. Pero si Dios da un poquito de gracia para que vuelvan más arrepentimiento y desciende unos 4 años más Donald Trump, después de esos 4 años veremos la gran tribulación. ¿Por qué les digo eso? ¿Qué dicen? Seguro es que la pastora Ana sí es majadera, así que con esto, porque la Biblia está, en la palabra está, por eso hay que entender. Yo les dije a ustedes, si ustedes no entienden Génesis, cuál fue el pacto que hizo con Abraham, no van a entender nada de lo que habla más adelante los profetas, ni lo que habla los apóstoles. Pero todos, ustedes se ven, los apóstoles recitaban lo que decían los profetas. Entonces, tenemos que tener claro en eso. La ley no ha sido destituida porque Cristo haya muerto en la cruz. Él vino a cumplir la ley. Él no abrogó la ley, como dice el pastor Alberto, pero nosotros debemos seguir los pasos. Él dijo, síganme a mí. Dice, no haga lo que ellos dicen, haga lo que no haga lo que ellos hacen, sino lo que ellos dicen, porque ellos recitaban la ley, ellos recitaban la Torá, pero no cumplían la Torá. Entonces nosotros debemos de seguir la Torá, y por eso el Señor dice, y pondré en sus mentes y en su corazón. Eso dice nuestro Yahweh. Y es tiempo de volver a las escrituras. Por eso, como dijo Walter ahorita, hay muchas de dominaciones. La iglesia bautista, la iglesia adventista, la iglesia cristiana, la iglesia católica, la iglesia romana, testigos de Jehová, que son sectas, pero hay una sola, se llama Jesucristo, y es el único a quien debemos de seguir, no a nadie más. Dios no vino por ninguna denominación, Él vino y Él mandó a su Hijo para que le siguiéramos, para que fuéramos como Él, para que lo imitemos a Él, para que no imitemos ni a Alberto, ni a Ana, ni a Walter. Imitemos a quién, a lo que dice la palabra, a Yeshua HaMashiach. Amén. Así que los dejo con el pastor Alberto y el que cierra. Bendiciones. Bueno, hermanos, ahora Walter hizo un comentario con respecto a no utilizar un texto, porque hemos escuchado que muchos utilizan un texto para hacer un contexto, para luego hacer un pretexto. Y nosotros no podemos utilizar ningún texto para bien propio, en el cual yo quiera hacerlo de él un pretexto para que lo que yo haga está bien hecho. Cuando uno utiliza la hermenéutica, es lo que dijo Walter, no podemos ver un texto si no hemos visto por lo menos 3 o 4 anteriores y 3 y 4 posteriores. Por lo menos hay que hacer eso. Y si no, hay que leer el capítulo completo. Porque, como hemos visto, mucha gente ha utilizado algunas expresiones para justificar que lo que se está haciendo está bien, porque la palabra lo dice, cuando totalmente ha salido de contexto. Por eso se vuelve un pretexto. Gracias a Dios que se toman estas prédicas y estas enseñanzas, porque estamos invadidos de muchos pretextos basados en la Biblia, hecha por hombres, para que sigamos fábulas fantasiosas como nos habla en Timoteo y como nos habla en otros versículos de la palabra. Y es importante que cuando nosotros entremos a leer la palabra, no lo hagamos de una forma individual, un texto. Una vez yo había comentado en broma, una vez había un hombre con ganas de quitarse la vida. Entonces le dice una persona, no haga eso, lo que tiene que hacer es váyase a la palabra de Dios. Y resulta que cuando entra, lee un pasaje de la Biblia en la cual
el Señor le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo allá. Y él viene y lee eso, lo que es de algo, y él tomó que lo que tiene que hacer era matarse y fue y se mató. Por eso es que a veces hacemos de un texto un pretexto y lo sacamos de contexto. Entonces, seamos totalmente serios a la hora de leer la palabra. No leamos un versículo y lo tomemos como algo que hay muchos versículos que son muy importantes en sí, porque ellos mismos se explican, pero muchas veces hay otros que sí tenemos que hacer la hermenéutica de la palabra, porque si no, nos veríamos comprometidos con cosas que no son. Bueno, démosle gracias a Dios y gracias a Walter, porque muy buena enseñanza, muy buena prédica. Eso nos enseña a nosotros que tenemos que ser conocedores de la Torá, de la palabra de Dios, tenemos conocedores de la ley de Dios. Él, como ya se ha dicho ya por la pastora y por Walter, todos estamos bajo la ley, y ahora, pero la gracia continúa del Señor, y esa gracia es la que nos ayuda a estar bajo esa ley, porque Él vino a cumplir la ley, porque va a ser el único ser humano, y luego ser humano, porque Él vino como ser humano y vino a cumplir la ley, y fue el único que lo podía cumplir. Aquí nosotros, los demás mortales, que somos nosotros, ninguno la vamos a poder cumplir, y Dios en su infinita misericordia dijo, no, voy a mandar a mi hijo, para que Él vaya y cumpla la ley, para que basado en su muerte nosotros podamos seguir viviendo bajo esa gracia, porque ya no tenemos que estar cumpliendo todas las 200 y resto de leyes que tienen puestas contra sus estatutos y preceptos, porque con solo uno que se fallara era suficiente para que usted no tuviera la bendición. Y entonces Dios dijo, no, yo no puedo hacer esto, eso no puede seguir. Voy a mandar a mi hijo, él murió por usted y por mí, y hoy gracias vivimos bajo esa gracia, pero no significa que no vamos a seguir cumpliendo la ley. Por eso tenemos que estar cumpliendo la ley, ¿no? Aunque unos dicen, es que el que vive por la ley morirá por la ley, porque vive por la ley morirá por la gracia. Nosotros vivimos bajo la gracia, es vivir para la ley. Ahora, pero tenemos que cumplir los pretextos, los mandamientos y todo lo que Dios nos manda, porque eso es así. Bueno, no sé si tiene una alabanza ahorita o Sepas. Bueno, Sí. para Sí, despedir amén. y después oramos para cerrar el culto. Listo. No volvió a cantar usted. Hmm? Se llama cantando. No. Yeah, but not today. A ver con tu danza. Así como la vida danza. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa,
y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David vivía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David vivía en su presencia. Yo gozaré en tu presencia, me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo danzaré en tu presencia, me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¡A su nombre! Digo, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Un grito de cubrirá y me gozaré. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Una vez más, quiero fuerte. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¿Cuántos son libres para gritar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres? Oh my. Gloria a Dios. Qué lindo es gozarse en el Señor, Amén. definitivamente. No hay nada más hermoso que sentir ese gozo. Tenemos que estar gozosos siempre. Sí, amén. Y vamos entonces a despedir este culto dándole gracias a Dios porque Él quiso que hoy estuviéramos acá. Fue su infinita misericordia la que nos permitió estar acá. Entonces, ahí en acto de reverencia a Dios, el acto de reverencia a Dios, inclinamos nuestro rostro al suelo y le damos gracias a Dios diciendo gracias Dios y Padre eterno por lo que tú nos has permitido hasta este día. Gracias por todos los dones que tú nos has prometido para este día, porque son grandes, dice la palabra, que cada día son nuevos y grandes las bendiciones que tú tienes guardadas para nosotros. Señor, danos discernimiento y sabiduría para poderlas ver, para poderlas encontrar y para poderlas aprovechar y seguir dándote honra y gloria a ti, Padre Santo. Gracias por lo que tú has hecho en la vida de los hermanos que hoy han estado aquí en esta reunión virtual, Padre Santo, dándole gracias a Dios que bendiga a sus familias en este día, que es el día grande del Señor, para que el día de mañana que empezamos a laborar nuevamente, Padre Santo, te entregamos a ti la honra, la gloria, la alabanza, que esta semana que viene, para ser una semana para honrarte y glorificarte, Señor. Bendice cada uno, líbralos de todas hechas. Hoy cancelamos en todo espíritu de muerte, todo espíritu de robo, todo espíritu de asalto, todo espíritu de destrucción de bienes, todo espíritu de destrucción
de lo que tú nos has dado en administración y administración, Padre Santo, cancelamos al hombre fuerte de este mundo, lo hacemos sordo, ciego, mudo, inoperante, no tiene ni arte ni parte en nuestras vidas, Padre, porque lo que vive en nosotros es la presencia del Espíritu Santo de Dios y es más grande lo que está en nosotros que lo que está en el mundo, y declaramos, Padre Santo, que todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece, y declaramos, Padre Santo, que una gran bendición viene sobre los hijos de Dios y que no podremos ser dañados porque tú estás delante de nosotros como poderoso gigante, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y la obediencia a Cristo. Padre Santo, porque tú vas delante de nosotros, destruyendo todo muro y antemuro que se anteponga para seguir el camino perfecto hacia ti, al gran Yeshua HaMashiach, al gran Elohim, al Dios de Dios y señores de señores. Y despedimos diciendo, el Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer sobre ustedes su rostro y nos conceda la paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así lo declaramos. Amén, amén y amén. Y un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. A Él se le dé todo honor y toda gloria. Por lo Amén, amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre eterno. Bendito sea tu nombre. Bendito sea. Aleluya, aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Amén, Dios. amén. Que Dios me los bendiga poderosamente.